Hola a todos, comenzamos con este vídeo que corresponde al análisis que os había propuesto de esta portada del New Yorker, que como veremos hay muchas cosas que muchos de vosotros habéis apuntado muy correctamente, en otros casos hay cuestiones que, aunque sean erróneas o que puedan resultar marginales con respecto a lo que serían las herramientas semióticas, lo que os estoy mostrando de cómo se puede hacer un correcto análisis semiótico, aunque sean no del todo correctas, me sirven para discutir algunos elementos, como veréis, de esta portada. Si bien en los anteriores ejercicios empezábamos con el nivel puramente plástico, voy a comenzar en esta ocasión por el nivel que, de algún modo, con mayor jerarquía impone al lector una interpretación, es decir, un marco interpretativo muy concreto. Lo primero que vemos es The New Yorker, un título sobre la parte superior de la imagen, acompañada de price, ahí vemos 8,99 y el precio en dólares, y por en la parte superior derecha vemos March, o vemos las iniciales de March del mes, y 30 sería el día 2020. Incluso por el price, por el dólar, por el modo de transcribir la fecha que vemos en la parte superior del ángulo derecho superior, ya comprendemos que se trata de una cultura inglesa o anglosajona. Si a todo ello le añadimos que se llama, traducido en castellano, en cristiano, por decirlo de algún modo, se llama El Neoyorquino, entendemos que estamos ante una publicación de la cultura americana. Desconocemos la periodicidad, pero si tuviéramos, y aquí viene la cuestión, de por qué decimos que el texto crea su destinatario a su imagen y semejanza. Esa es la estupenda definición que daba Lotman de destinatario, porque el texto ya propone una serie de instrucciones que deben ser entendidas. Siempre, y lo volveré a repetir hasta la saciedad, porque en parte la pedagogía impone la repetición. La repetitio es una figura fundamental. Y diré siempre que las instrucciones de interpretación son como los códigos secretos de un espía. Eso fue el inicio de la asignatura. No tenemos más que ver ejemplos tan sencillos como este para entenderlo de nuevo. Y si fuéramos seguramente un destinatario ideal de esta portada, entenderíamos que The New Yorker tiene una periodicidad semanal, es un semanario, es decir, que se publica una vez a la semana, y que tiene una orientación muy marcada, muy determinada. Estamos ante un semanario que inicia su andadura, que se funda en 1925 y que, digamos que en general ha ido, desde siempre, ha ido generando, creando un marco de lectura muy concreto, destinado a un lector, vamos a decir, ciertamente cosmopolita, que no busca la actualidad inmediata y que lo que busca es un tipo de reflexión sobre lo más actual. De hecho, si alguien leyera, yo fui suscriptor, de hecho, debo confesar, del New Yorker, lo dejé en su momento, pero esto es una cuestión personal, pero es ciertamente una revista sumamente interesante porque publica no solamente reportajes de investigación y críticas culturales, sino también está muy íntimamente ligado a ensayos de diferentes intelectuales y también a literatos que escriben artículos de ficción. Por poner un ejemplo, seguramente por todos recordaréis una película, Brokeback Mountain, que en realidad en origen fue un texto publicado en 2005 por este semanario, por The New Yorker, por la escritora Annie Proulx. De hecho, ya este nivel metacomunicativo, si queréis, es decir, las instrucciones que te da el hecho de que el destinatario
conozca y reconozca el semanario de New Yorker, sabe muy bien cómo orientar su interpretación de una portada cualquiera. De hecho, podríamos distinguirlo, por ejemplo, de otro tipo de publicaciones con una orientación más satírica y grotesca, como puede ser, por poner dentro de la misma cultura americana, la revista Mad. Revista que es uno de los grandes símbolos del humorismo americano y de las publicaciones cómic, y que, como veis, ya dirige nuestra interpretación en otro sentido. Podría ser comparable a la revista El Jueves, si queréis. Claramente nuestra interpretación es muy distinta de la que hemos visto en The New Yorker, que es una revista, como veis, que este marco que se crea es lo que llamaba Humberto Eco frame o marco de lectura, que sigue una estructura de datos que ya de entrada nos dice hacia dónde debemos dirigir nuestra interpretación. Por ejemplo, excluimos de esta imagen de The New Yorker, por situación común, el que es hecho de que sea un semanario con una determinada memoria propia. Ese frame nos permite excluir, interpretar que lo que estamos viendo es una película de zombies o es el póster de un videojuego nuevo, de posapocalíptico, que se desarrolla en Nueva York. No, lo descartamos porque los propios elementos que vemos en la imagen ya orientan nuestra interpretación en un determinado sentido. Esto es lo que llama Humberto Eco un frame de lectura, una estructura de datos que nos permite, que nos sirve para interpretar una situación más o menos común o estereotipada dentro de una determinada cultura. En cuanto al nivel plástico, ciertamente habéis comentado todos que se trata de una imagen donde predominan las líneas ortogonales, es decir, las líneas rectas, tanto horizontales como verticales. No son todas, porque se pueden citar algunos casos en los que no, vemos líneas curvas en el reloj que se encuentra en el centro inferior de la imagen, vemos en líneas curvas también en la parte superior, en donde se representan esas ventanas que vemos enrejadas. Todos esos elementos también son curvos, pero digamos que son secundarios ante el mayor número de líneas ortogonales que aparecen. Esto no quiere decir que la jerarquía o el valor que puedan tener las líneas de un tipo u otro, las ortogonales, las líneas rectas o las líneas curvas, esté determinado por el número de una u otra. Pueden ser determinados también por la situación en la imagen en la que se ubican. Esto dependerá de cada imagen. En este caso, no solamente observamos que las líneas ortogonales son superiores en número, sino que además ocupan prioritariamente un espacio fundamental de la imagen, que es el espacio central mismo. A pesar de que incluso si os fijáis en el suelo de la imagen, en lo que esa parte blanca donde se refleja la luz, es verdad que caen en diagonal las líneas, pero ciertamente su trazo de luminosidad, de ese blanco contrastante sobre el suelo, es completamente curvo, es un círculo, más o menos. Si sobreponemos las líneas que corresponden a cada uno de los elementos visuales, y que observamos claramente cómo ocupa la especialidad central de la imagen, las líneas ortogonales, creando además un espacio que prioriza los movimientos de arriba a abajo y de izquierda a derecha. Justamente al contrario de lo que sería la topología, es decir, la estructura del espacio, si fueran las líneas curvas lo que abundase, porque las líneas curvas lo que hace es distinguir dentro de la imagen entre centro y periferia. Con las líneas rectas lo que nos interesa es observar arriba y abajo y por tanto no tenemos una referencia clara del centro de la imagen. En este caso es lo que ocurre, que además se agrega un elemento interesante plásticamente, porque me habéis dicho efectivamente que son las líneas rectas, incluidas las diagonales, las que están prioritariamente en la imagen, pero además se utiliza la perspectiva con un efecto bien claro. Y es que la perspectiva que tenemos en imagen crea una profundidad de la imagen, ya lo sabemos, y además con un detalle, una figura que vemos en pequeñito abajo. ¿Cómo se logra este efecto de gran dimensionalidad con respecto de gran espacialidad, un efecto de si fuera un espacio enorme con respecto a la figura?
Pues efectivamente es a través de la perspectiva. Es la perspectiva la que te permite tener una proporcionalidad entre elementos y generar el efecto de gran espacio que tenemos ante nosotros. Nuestra mirada se desliza, por tanto, de arriba a abajo, de izquierda a derecha o de derecha a izquierda, buscando anclajes donde situarnos, donde centrarnos, y lo que encuentra son algunos elementos como columnas, escaleras, etcétera, pero en realidad un espacio completamente vacío cuyo efecto se logra justamente con la proporcionalidad de una figura humana pequeñita. Si imagináramos que la imagen de esa figura humana que tenemos en la parte inferior de la imagen fuera mayor, nos daríamos cuenta de que la idea de un espacio, del espacio vacío sería muy inferior. Es justamente este efecto, este juego de perspectivas y de líneas ortogonales el que da esta sensación de gran espacio vacío que está en la imagen claramente. A todas luces, el efecto de esta imagen es el primero que da el efecto de sentido que decimos en semiótica. Es un elemento del contenido, que es un elemento semántico, que es el vacío. Y el vacío claramente ya nos reenvía a una cuestión: ¿cómo representar el vacío? Y esto luego tiene claramente un camino, un recorrido interpretativo con respecto a la situación que estamos viviendo, por la fecha, etcétera. Esto es lo que llamaría Umberto Eco en los años 70 los elementos circunstanciales de la comunicación, es decir, el momento cultural, histórico en el que un proceso comunicativo tiene lugar. Esta cuestión del vacío a nivel semántico, su significado, si vamos a la Real Academia nos va a decir pues, que el vacío va desde la falta de contenido físico o mental, un sitio que tiene menos gente de la que pueda concurrir a él, que es el caso que tenemos en imagen, algo hueco o falto de la solidez correspondiente, etc. Evidentemente, dentro de los significados posibles de vacío, en esta imagen excluimos algunos de ellos, como por ejemplo el vacío físico, el absoluto vacío. A partir de la imagen no podemos tener la idea de la definición de físico, de la física, ni tampoco podemos tener una de las definiciones, por ejemplo, que nos da la Real Academia, dicho de una hembra que no puede tener cría. Excluimos este tipo de significados, o también cavidad entre las costillas falsas y los huecos de las caderas, o también abismo, precipicio de altura considerable. Caer al vacío, por ejemplo. Excluimos una serie de significaciones, evidentemente, ante la imagen. Ante la imagen estamos ante un espacio completamente vacío, gracias al efecto que conseguimos a través de las líneas ortogonales y de la perspectiva de esa figura que proporcionalmente se nos presenta como ínfima, y por tanto, ante esa proporción, imaginamos el espacio muy amplio, muy grande del lugar representado. A su vez, culturalmente también podemos encontrar vacíos que tengan un valor positivo. Véase, por ejemplo, en la reflexión, en algunas reflexiones religiosas, el vacío, tal y como por ejemplo lo plantea algún pensador como Blaise Pascal, quien dice el vacío es el lugar donde encontramos a Dios, o ciertas definiciones de ciertos sistemas morales donde el vacío tiene un lugar predominante. Puede ser, por ejemplo, las vidas monacales, donde, o por ejemplo, en algunas culturas distantes a la cultura occidental, donde la vida monacal implica un vaciarse de los sentidos o de los elementos mundanos o así considerados mundanos. Es decir, el vacío puede tener una declinación bien negativa o bien positiva. En la imagen que tenemos claramente, el valor semántico que le damos es la de un vacío claramente, como vosotros habéis propuesto en algunos de vuestros comentarios, claramente negativo. Bien, por tanto, el vacío que significamos a través de la imagen es un vacío espacial eh, y además un vacío que tiene un valor negativo. Y ahora bien, eso en el plano del contenido, pero y en el plano de la expresión, ¿cómo expresamos un vacío? Y aquí puede haber diferentes modalidades. Está claro que la opción que ha elegido
el artista o el texto para representarnos ese vacío, que además tiene la firma en la parte inferior. Luego entraremos en la cuestión de quién es ese Drucker que aparece en la parte, en el ángulo inferior derecha de la imagen. Pero sí me interesa precisar esta cuestión. Hay dos modos. Digamos que a nivel plástico, de manera coherente, se nos representan estas líneas ortogonales donde vemos un montón de espacios abiertos eh, que están obviamente en un lugar cerrado, que sería la estación. Luego entraremos en cuestión de qué espacio es en concreto, en el nivel figurativo. Pero también sabemos que esto nos lo permite a través de la tridimensionalidad, es decir, de la imagen en perspectiva. Y hay otras culturas que pueden usar, sin salir del lenguaje visual, pueden salir de la tridimensionalidad, de la perspectiva, y pueden representar también el vacío. Si interpretamos en la imagen del New Yorker este espacio, tenemos que aludir claramente a la ausencia. ¿Ausencia de qué? Ausencia de personas. Por tanto, el vacío en este caso claramente significa ausencia de figuras humanas, pero también puede haber otro tipo de representación figurativa del vacío. Y además, para la cultura occidental, para nuestra cultura incluso anglosajona, americana o también española, el vacío suele tener un valor negativo en el sentido también de destrucción. El vacío es destructor, es algo, tiene un valor genera esta idea, este sentido de parálisis, que es en definitiva lo que estamos viviendo. En cambio, hay otras culturas, como la imagen que tenéis delante de vosotros, ante vosotros, que es un díptico de Hasegawa Tohaku del siglo XVI. Es un díptico de la cultura japonesa que representa en realidad lo que llama la cultura japonesa el espacio negativo, pero que por negativo no se entiende un valor negativo, sino la ausencia de algo. Es lo que se llama el ma. De hecho, el símbolo que utiliza la cultura japonesa es un símbolo también usado en el idioma chino, en la ideografía o los ideogramas chinos, que es la idea del entre. Lo tenéis en imagen. Esta idea del espacio vacío, del intervalo, de la representación de lo que no está, de una determinada ausencia, pero que tiene un valor de creatividad, y ahí la cuestión. Lo vemos claramente en la imagen que os he propuesto de Tohaku. ¿Por qué? Porque esta imagen de los árboles que son de algún modo solo aparecen en determinados lugares de la tela, en una visión claramente bidimensional y no tridimensional, no hay profundidad, no hay perspectiva. De hecho, la cultura japonesa, la perspectiva solo llega con el contacto con la cultura occidental. Claramente son los intervalos los que generan la idea de reconstrucción. Y ahí va la cuestión en otras culturas, como la cultura asiática. Nosotros tenemos que rellenar los huecos y por tanto hay una reconstrucción y por tanto una creación por parte del destinatario de imaginarse lo que hay ausente, lo que no está. En el caso de la imagen del New Yorker, al contrario, no tenemos esta sensación de construcción generadora. De este modo tenemos en imagen cómo podría un determinado artista o una cultura expresar, dar expresión bidimensional y no tridimensional al vacío. Y claramente en este caso con un valor positivo que no vemos en la imagen del New Yorker de la portada propuesta. Esto lo podríamos desarrollar hasta el infinito. La idea de cómo expresar el vacío lo podemos encontrar en la literatura. Hay diferentes perspectivas, diferentes valores según el texto. Se le puede dar un valor positivo, un valor negativo. Lo podemos encontrar en la música, los silencios. Hay silencios negativos que generan un efecto o bien de intensificación trágica en algunos casos, o al contrario, de una pausa sosegada. En realidad el vacío tiene muchos modos de ser, de convertirse en expresión, pero claramente en esta imagen nos da una idea negativa. Y la cuestión sería, ¿por qué? ¿Por qué tenemos este valor negativo de la imagen?
Esto lleva al siguiente nivel de análisis, que es el nivel figurativo, donde muchos de vosotros ya habéis reconocido de manera muy precisa, muy clara, que se trata del Grand Central Station de Nueva York. Bueno, The New Yorker ya daba una indicación de por dónde iban los tiros, el recorrido interpretativo que teníamos que hacer, y efectivamente no estabais en el error. Ningún elemento de la cultura está exento de significado, tiene unos significados atribuidos que nos permiten entender los usos posibles, los usos más comunes de un determinado espacio. Estamos ante una estación de autobuses y ya la propia definición nos da la idea de tránsito, de cruce, de viajes, de personas que llegan y parten en viaje hacia algún lugar o están llegando al lugar de la estación. Pero nadie se queda. Con lo cual es un lugar de gran movimiento. Me gustaría hacer aquí un pequeño guiño, un tanto freak, no soy gran fan de esta cantante que voy a citar a continuación, pero efectivamente en una de sus canciones, Telephone, Lady Gaga, siento tener que tratarla, pero la cita me parece que condensa la idea que tiene la cultura, sobre todo americana, pero también la cultura universal, porque es un lugar que ha transitado no solamente en canciones, sino también en películas, y lo hemos visto en la fotografía, luego os voy a poner un par de ejemplos, pero es un lugar claramente de movimiento, y decía que una canción de Lady Gaga, Telephone, dice la frase I feel like the Grand Central Station. O sea, me siento como la gran estación central de Nueva York. Evidentemente, con esa frase no quiere decir estoy sosegada y tranquila, como vemos en la imagen. Todo lo contrario. Condensa Lady Gaga en esa sencillísima frase el lugar común, es decir, el significado más o menos estereotipado, por tanto, el marco de lectura habitual de la Grand Station de Nueva York es justamente de un lugar desasosegante, de gran movimiento, etc., de un cierto frenesí, podríamos incluso decir. Si tuviéramos que hacer una comparación con algún lugar emblemático de la cultura española, quizás el más equivalente posible sería la estación de Atocha. Aparece en el cine, aparece en películas tan recordadas como Tiempos modernos de Charles Chaplin, Melodías de Broadway de Vincent Minnelli, incluso Hitchcock en Recuerda o Con la muerte en los talones, grandísima y clásica película de thriller, o también Ford Coppola, quien en Cotton Club aparece toda una escena, o por supuesto la grandísima, recordadísima escena del carrito de Brian De Palma en Los Intocables de Elliot Ness. Como veis, como decíamos ya en clases presenciales, ningún texto llega completamente solo, aparece en una cultura completamente aislado, sino que aparece en conexión con otros textos, y evidentemente si tomáramos la estación central de Nueva York como un texto, evidentemente para la memoria de cualquier destinatario universal, pero también especialmente para el americano, como estación ya de por sí, implica movimiento, implica constante frenesí, constante ir y venir de pasajeros. Os había puesto también para que tuvierais imágenes más o menos clásicas de fotografía, dos imágenes fundamentales de la historia de la fotografía. Una es la que tenéis ahora delante de vosotros, que es tomada por Alfred Stieglitz en 1929, justo antes del crack del 29. Ahí vemos la perspectiva justamente contraria a la que elige el artista del New Yorker para hacer la portada. En todas las imágenes se repite esta visualización de un espacio amplio, cerrado y amplio, que además está lleno de una multitud de pasajeros, algunos parados, pero la mayor parte en movimiento. Hay que decir que para la cultura neoyorquina, incluso ese reloj que alguno ha vinculado a un reloj de Tiffany, creo que es un error del rastreo, de la búsqueda que habéis hecho, porque el reloj de Tiffany es la entrada de la estación, y ese reloj en realidad no es de Tiffany. Uno lo podría identificar incluso si tiene en memoria qué implica Tiffany's and Company, ¿no? Tiffany and Company es como sabéis, seguramente es una grandísima, quizás la más importante empresa de orfebrería, y es orfebrería de lujo. Un reloj como ese, si veis la simplicidad de su composición,
ya un lector atento o que conocedor de una cierta enciclopedia que incluye la definición de Tiffany como una orfebrería de un cierto nivel de lujo, evidentemente no la situaría este reloj como, compositivamente incluso hablando, en su forma, no lo situaría como de la marca Tiffany, sino todo lo contrario. En todo caso, a nivel figurativo, por supuesto, el reloj ese central es un elemento que ancla la interpretación y te dice estamos en el Grand Central Terminal, y decía que la cultura neoyorquina incluso suele quedar en el reloj porque es un elemento de inmediato que se observa en la imagen, es decir, I wait for you at the clock, o sea, quedo contigo en el reloj. Es como decir cuando uno está en Madrid, decir se solía, por lo menos en mi época, decir quedamos en el kilómetro cero, es un lugar emblemático. Este reloj, al estar situado a la misma distancia de la entrada y salida o de las entradas posibles de la estación, por decirlo mejor, es un lugar emblemático porque está muy grabado en la memoria, en los hábitos de intercambio comunicativo de la cultura neoyorquina. Una imagen que sí tiene la misma perspectiva que he elegido el artista Drucker, ya digo que es la firma, evidentemente, que la que tenemos en imagen. Como digo, una misma perspectiva es la que utilizó Brassai años posterior a, la, a la imagen tomada por Stieglitz. En todo caso, me interesa esta imagen no solamente por la perspectiva más o menos semejante, sino por también el tiempo de exposición que ha utilizado Brassai, donde observamos también ciertos efectos de movimiento en las figuras sombreadas. Es este el significado que tiene una estación en realidad, pero más en lo específico, la Grand Central Station de Nueva York sin duda tiene el recuerdo de este constante vaivén de movimientos. Si recordamos las imágenes utilizadas, los fotogramas de la película de Elliot Ness, donde es ese tiroteo en medio de la multitud, podemos tener acercarnos más o menos al significado compartido que tiene la cultura americana. Ahora, si vamos ensamblando cada uno de los niveles, nos damos cuenta de que a nivel tanto metacomunicativo, como a nivel plástico, como a nivel figurativo, todos los niveles están integrados y que mantienen una coherencia de un nivel a otro. En todos ellos está la cuestión de lo vaciado, porque en realidad lo que estamos viendo es una ausencia que implica una interpretación negativa, decíamos, y esto quizás está en el núcleo de la imagen que nos lleva a la actualidad. Evidentemente estamos en un momento histórico en el cual conocemos todas las medidas que se están tomando y todas las circunstancias históricas que estamos viviendo, que nos ayudan a decidir que la imagen se refiere a un momento de parálisis social, económica y de crisis sanitaria como la que estamos viviendo. Para generar un efecto, el autor, que en este caso es Eric Drucker, poco nos interesa el individuo autor, pero sí el autor el autor modelo que nos da el texto es un autor que toma como referencia un lugar emblemático de la cultura americana, que tiene una gran aparición tanto en el cine como en la fotografía, como en las artes en general, y necesita crear la imagen de un espacio amplio, de un espacio cerrado y amplio como la de una estación donde hay movimiento completamente paralizado. Por tanto, la ausencia de movimiento es la que genera esta idea de parálisis social. Si hubiese elegido otro lugar cualquiera, como por ejemplo el interior de una casa, evidentemente el efecto no habría sido el mismo. Es por ello que el texto se sirve de una memoria que a priori ya conoce del destinatario ideal o el destinatario modelo, lector modelo, espectador modelo, que como diría Humberto Eco, que lo veremos a continuación, y perdonad el ritmo que he intentado seguir, pero me ha sido imposible en ocasiones mantener el hábito por ser semanal. Intentaremos recuperarlo este fin de semana. En todo caso, decía que la memoria compartida que a priori reconoce, que conoce el autor, es la que le permite buscar un lugar idóneo para representar el vacío de movimiento, que lleve al lector a una interpretación de parálisis, de pausa, de momento de ausencia de movimiento, que es contrario como por ejemplo si eligiéramos
un lugar donde no hay movimiento. En imagen tenéis una habitación vacía de Edward Hopper, justamente se llama así. De hecho se llama Sol en habitación vacía, que ya a través del título, que sería el paratexto, nos indica, nos da una instrucción para decir, bueno, estamos en una habitación donde no hay nada. Está vacía, solo llega la luz del sol. Aquí no hay ausencia de movimiento. Si queréis, es un lugar donde, digamos, la habitación, el lugar de residencia, implica un cierto sedentarismo por significación que limita la interpretación a un cierto recorrido, a un determinado recorrido. Entendemos mejor en esta comparativa por qué el texto elige una configuración plástica donde predominan las ortogonales, porque crea la idea de perspectiva, que es lo que permite las líneas rectas, crea la perspectiva y por tanto la proporcionalidad. La proporcionalidad es la que permite entender que es un espacio amplio en el cual situamos una pequeña figura humana que reconocemos a nivel figurativo, además limpiador, que ya implica uno de los servicios esenciales que vosotros habéis señalado, y que esto implica también un momento circunstancial, histórico, de memoria del momento, que nos lleva a interpretarlo de esa manera. Es decir, es un señor que está arriesgando su salud para cumplir con un servicio esencial en un momento de crisis. Aquí la crisis es entendida como ausencia de movimiento y no como gran explosividad, no como caos. Y es una cosa llamativa que quizás nos permita llegar a un cierto, a otra conclusión diferente, que es lo que era mi intención a través de esta imagen. No solamente ver la versatilidad de las herramientas semióticas, sino terminar con una pequeña reflexión. Pero antes de terminar con ella, sí quería señalar que evidentemente el elemento que tenéis abajo, y está muy estudiado, no voy a entrar en esta cuestión, es la firma del autor. Puede tener diferentes funcionalidades. Recordad cómo la versatilidad con la que firmaba, por poner un caso, Goya o incluso Manet, que introducían la firma en algún elemento representado. Por ejemplo, Manet, cuando representa a Zola, pone su firma en un escrito que se ve en el escritorio del autor, de Émile Zola, que era un escrito sobre el propio Manet. En el caso de Goya, si recordáis una celebérrima representación o cuadro, que es el retrato de la duquesa de Alba, se ve la firma dibujada en dirección contraria a la del espectador, y dirigida a la mirada de la propia retratada, la duquesa de Alba. Bueno, el uso de la firma ha sido muy estudiado. En todo caso, sí me interesa decir que si algún valor tiene a la hora de la interpretación es que quizás la firma nos puede reenviar a nuestra memoria al autor y por tanto lo encajamos. Por ejemplo, si vemos una imagen de Dalí, sabemos cuáles son sus temas predominantes, vemos unas ciertas marcas de estilo peculiares del autor, nos hace reconocer la firma una dirección. Por ejemplo, si vemos un cuadro de Dalí, lo más normal es que digamos, bueno, pues se está inspirando en alguna teoría psicoanalítica porque es uno de los lugares comunes sobre su propio estilo. En este caso, al desconocerlo, no sabremos que es uno de los autores que utiliza en New Yorker a menudo. Suele hacer una portada al mes, habida cuenta de que es un semanario y por tanto son 4 números al mes, pues es un buen porcentaje. Hay algunos casos, he puesto alguna imagen de portada de este señor para que lo tengáis en cuenta. Ahora sí, llegamos a la reflexión final sobre este análisis para que veáis hacia dónde nos puede llevar un análisis semiótico, utilizando todas las herramientas que hemos visto en los diferentes niveles. Y es que si hemos dicho que para que crear el efecto el texto ha previsto que el destinatario tenga una memoria del lugar que está siendo representado, cuyo significado, una estación, implica movimiento, como hemos dicho, y a través de las líneas y de la perspectiva se logra esa especie de vaciado del espacio, que no es lo mismo. Imaginad siempre, en semiótica decimos, ¿y qué pasaría si fuera de otro modo? Si tuviéramos un primer plano, no un plano general, y por tanto ese plano general nos permitiera una perspectiva con una proporcionalidad de las figuras, como hemos dicho, todas estas cosas que hemos mencionado. Y además con una idea del vaciado, es decir, del vaciar algo, de extraer, de generar una ausencia, de ese gesto negativo que erradica algún elemento de la imagen prevista y lo sitúa o le da una nueva
una nueva representación, en este caso completamente vacía. Esta lógica de procedimiento semiótico implica que el destinatario deba conocer el lugar y que se le estirpe algún elemento que sea común a ese lugar, y en este caso el ausente, quien se ha sido estirpado de la imagen, es el viajero. Evidentemente esta imagen la he escogido en este momento precisamente como un ejercicio simpático, interesante y completamente improvisado, pero que me ha llevado a una reflexión sobre el vaciamiento, sobre el efecto de vacío, de vaciar algo, que ha sido reproducido, por ejemplo, en dos artistas, en este caso de Elena de Juan y Tony Fero, dos españoles que han realizado el siguiente ejercicio. En la descripción de este vídeo encontraréis el link al Instagram de estos dos artistas que han decidido recuperar imágenes, fotografías de todo tipo, pinturas, etcétera, vaciándolas de las figuras humanas, que es el mismo procedimiento que ha realizado Drucker. Aquí tenemos una imagen de Monet, del Támesis, donde vemos unas figuras de barcos en el río, y lo que han hecho estos dos artistas es vaciar la imagen, vaciar el cuadro de toda figura o de toda presencia humana, sea cual fuere. Otro ejemplo más, famosísima película por todos recordada, vemos las dos figuras y en la siguiente encontraremos el vaciamiento, efecto de vacío, pero requiere de que el espectador recuerde. Para quien no recuerde, el Instagram pone las dos imágenes para que pueda el destinatario contrastarlas, compararlas entre sí y ver el efecto. O incluso una de las portadas de uno de los álbumes más recordados de la historia del rock, el Abbey Road, lo vemos aquí tal y como fue publicada, y a continuación completamente vacía de las figuras humanas nuevamente. O uno de los pósteres de las series actuales con mayor éxito, Stranger Things, donde vemos a los protagonistas en bicicleta y en la siguiente el efecto de vaciamiento generado por la ausencia realizada por parte de estos dos artistas. Al final de cada entrada en Instagram se pone este texto: "No, it's not a fucking joke", no es una jodida broma, "stay at home", quédate en casa, que ya implica como una especie de mandato, de orden, que es un acto enunciativo de gran fuerza y a través de una lógica que es compartida tanto por la portada de New Yorker como por estas imágenes que os he puesto. Solo son algunos ejemplos, en el link podéis encontrar muchas más. Evidentemente, descubriendo cómo ha trabajado la portada del New Yorker para dar un efecto de sentido, nos topamos de frente ante una cuestión que se ha tratado en estos días, que es la idea de representar la crisis, como si la crisis fuera visible, y en realidad vemos un efecto de negatividad, es decir, por eso tiene sentido negativo, porque hay una ausencia de normalidad. Si uno de los sentidos normales, habituales de una estación, la Grand Central Station, que ha elegido como lugar, pero podría ser cualquier otra estación, se le vacía de su figura habitual, que es el viajero en movimiento, lo que vemos es una ausencia de movimiento, de ritmo, la ausencia precisamente de todo lo contrario de lo que sería la crisis. Si tuviéramos que representar una crisis, seguramente la haríamos con la ultimísima portada del New Yorker. Fijaos cuál es el efecto, por contraste, que nos da justamente la siguiente semana del semanario New Yorker. Frente a la pérdida de normalidad que nos dice de ese espacio común, de estación, etcétera, que nos marca la portada anterior de Drucker, en esta, como veis, del 6 de abril del 2020, es decir, de hace solo, de la que va a salir, de hecho, todavía no ha salido, portada del New Yorker, vemos claramente el efecto de contraste entre dos imágenes, pero sobre todo el efecto de caos, de caótico, de movimiento, de constante frenesí, en un lugar en el que sí hay movimiento, pero vemos una especie de intensificación. Mientras que Drucker elige el vacío de movimiento para recordarnos la ausencia de normalidad, de lo habitual, en un espacio conocido y reconocible fácilmente por el destinatario, en esta ocasión también tenemos un lugar fácilmente reconocible, un lugar ya no
estereotipado, ya no reconocible como un lugar concreto, sino un lugar más o menos general, que crea un efecto de frame. A esto se refiere tanto Umberto Eco con la idea de marco como Goffman, la idea del marco. El marco son como si, de hecho Eco lo dice, como si hubiese unos guiones que nosotros tenemos en nuestra mente colectiva, según la cual imaginamos cosas posibles que puedan acontecer tanto en una estación como en un hospital. Imaginamos que puede ocurrir en un supermercado, imaginamos que puede ocurrir en una habitación. Y en base a este conjunto de significaciones más o menos estructuradas, organizadas, es cuando nosotros entramos a interpretar. Lo que hemos visto en la primera portada que os he analizado es una orientación más o menos determinada de cómo poder significar el vacío para dar la idea de parálisis, de ausencia de movimiento y de ausencia de normalidad, por tanto. Y vemos que la interpretación no puede ser otra, no puede ser, está previsto por el texto un cierto recorrido de interpretación. Quizás uno pueda decir, bueno, es que eso también recuerda a como decíamos, por el barrendero que vemos en imagen, recuerda igualmente a los servicios mínimos que han previsto los estados. Bueno, también, pero no deja de ser un elemento que está en la imagen y que es uno de los recorridos posibles, pero en general eso está dentro del marco general de interpretación que sería el de la ausencia de normalidad. Para el siguiente ejercicio, y como yo diría que ya sería el último, pero ya os digo que estamos intentando buscar estrategias las mejores y os voy a poner un email porque dado que se acaba de conocer que no habrá clases presenciales ya hasta el final de curso y que no vamos a tener probablemente exámenes, voy a redactar una serie de evaluaciones para que podamos hacerlo a distancia. Os pido participación en los foros porque de este modo yo podré además evaluar vuestra participación a través de estos foros y podré saber cómo orientar todo este trabajo. En todo caso, os mandaré un email, a lo mejor más de uno, ajustando los criterios de evaluación de la asignatura para poder acordar algún modo más o menos claro que nos permita esta continuidad a distancia de las lecciones. Os rogaría, por tanto, que esta última imagen que tenéis del New Yorker la analizarais en el foro correspondiente y siguiéramos discutiendo de este modo. En breve os colgaré la lección que os he prometido ya desde la semana pasada de Umberto Eco. Dadme la venia ante las circunstancias que estamos viviendo. Y nada, mucha suerte, ánimo y seguimos trabajando.